la propaganda de guerra. ¿Y qué tiene que ver esto con los refugiados? Pues precisamente, si veis un poco lo que nos han contado y tenéis la experiencia de cómo ahora mismo el tema de los refugiados está completamente silenciado, pues la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que en el mes de septiembre, octubre, era trending topic el tema de los refugiados y de repente, sin apenas darnos cuenta, empieza a hablarse ya no de refugiados, sino de emigrantes, sin papeles, gente que sí es refugiada, gente que no. Directamente ya se habla de emigrantes y al poco, después de los atentados en París, ya estamos hablando de terrorismo y estamos hablando de fundamentalistas y estamos hablando de esos emigrantes que son sospechosos por el mero hecho de estar aquí, hablar en árabe, como decía la compañera, de posibles o futuros terroristas. Entonces, a mí me gustaría hablar y reflexionar un poco, discutir con vosotros de cómo se produce ese tránsito y cómo también en un momento, o no solo cómo, sino por qué se nos vende toda esta película y esta necesidad de que seamos la sociedad civil o el pueblo el que nos prestemos a acoger, a hacer solidaridad con estos refugiados y al mismo tiempo está teniendo lugar, ya estamos inmersos en una tercera guerra mundial que tiene distintos escenarios y que toda esta campaña mediática oculta precisamente todo lo que tiene que ver con las consecuencias de estos refugiados, de estas problemáticas y estos son solo un síntoma, son solo consecuencias de lo que está ocurriendo en otras partes, ¿no? Entonces mi planteamiento es que todo esto, como lo mismo que ocurrió en el 2003 con la guerra contra Irak o anteriormente en Afganistán, forma parte de lo que es la doctrina de guerra que se va implantando, que tiene que ver con intentar vender a los pueblos, a nosotros, vendernos la necesidad de implicarnos en el exterior en una guerra, de bombardear, de ayudar a las mujeres afganas en el 2001 a que salgan de esa tortura que era llevar puesto el burka y después en el 2003 la necesidad de apoyar una guerra y una invasión en Irak para descubrir y acabar con las armas de destrucción masiva que poseía Saddam Hussein y posteriormente hay que tratar de bombardear Siria porque fíjate lo que está habiendo precisamente porque hay una guerra y hay un sistema político, no se habla de sistema político, se habla de régimen y se habla de dictadura. Entonces todo eso forma parte de la doctrina de guerra que se implanta en Europa por parte de Estados Unidos y de sus aliados europeos, de nosotros mismos, esa doctrina de guerra que se llama intervenciones humanitarias. Intervenciones humanitarias, es decir, justificar la guerra, justificar las intervenciones por la necesidad de proteger a las poblaciones. Esa es esa doctrina de guerra que tampoco es nueva y tampoco, curiosamente, la puso en marcha Bush hijo, sino que es una doctrina que el propio Clinton pone en marcha cuando tiene la necesidad de bombardear Yugoslavia en 1999, 10 años después de la caída de los países del este, para acabar con el único país que se sostenía dentro de lo que era un panorama, una estructura clásica de los países de influencia soviética o dentro de lo que era la Unión Soviética. Entonces, esa doctrina de necesitamos ayudar y para que no se produzcan masacres hay que bombardear. Y veis que eso se ha repetido a lo largo de todos estos años. Vamos a ver el tema de los refugiados, el cómo los refugiados se convierte en precisamente una de las banderas de esa propaganda de guerra. Anteriormente han sido, en estos otros conflictos, han sido sobre todo el tema de las mujeres. Es decir, las mujeres, la imagen de la mujer, el sometimiento, todo eso se ha convertido en la bandera para justificar las intervenciones. Se hizo en Afganistán y luego, como os decía, en los países árabes también con el tema de las primaveras se ha utilizado mucho el tema de los homosexuales o la represión de las mujeres para justificar esa intervención. Bueno, como nos contaban los compañeros, si nosotros ponemos en una balanza el número de refugiados que existen a raíz del conflicto sirio o del conflicto libio, todos los que están llegando,
y lo ponemos en una balanza con el conjunto de los refugiados y desplazados que existen en el mundo, pues prácticamente es que no se le cae la cara de vergüenza, es ridículo. Es decir, ¿cuántos refugiados sirios o libios vamos a recibir en este país? Imaginaos que pudiéramos recibir, ¿qué? 12.000, 14.000 repartidos entre todo el territorio de España. Es una cifra insignificante, o sea, ni te vas a encontrar con nadie que sea refugiado aunque lo intentes. Y sin embargo, y en Europa pasa exactamente lo mismo, es decir, en junio el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de los refugiados, cuando todavía no había empezado toda esta avalancha, ¿no?, de refugiados, hablaba de que había 465.000 refugiados o desplazados que estaban viniendo de Oriente en junio. Después las cifras aparecen como 900.000, incluso se llega a decir que 1.000.000, que es la gente que está viniendo de los campos en Turquía precisamente. Y nadie se pregunta por qué en ese momento específico llegan desde Turquía y llegan a Europa, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué antes no llegaban si estaban ya en Turquía, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir en el debate, no me voy a extender por ahí porque eso es una pregunta que deberíamos hacernos todos, porque ¿cuál es el momento en el que Turquía decide, bueno, pues mandar a todos los refugiados hacia Europa, crear un conflicto precisamente para obligar a Francia y a Europa a intervenir en Siria? Pero bueno, ya os digo que eso lo vamos a discutir después. ¿La idea cuál es? Siendo tan insignificante el número de refugiados que provienen de estos conflictos, comparado con los casi 70 millones de refugiados y desplazados que hay en el mundo, 70 millones, ¿por qué? Porque estos no llegan a 800.000, despiertan mucho más interés en los medios de comunicación y se convierten en campaña mediática que esos 70 millones de refugiados. O incluso en nuestro propio país, lo que vivimos continuamente con el tema de los CIES. Es decir, las vallas de Ceuta y Melilla no es un tránsito fácil. Es decir, la gente se queda pinchada como aceitunas en las vallas, mueren los saltos. Cuando les enganchan los marroquíes, los tiran al monte y es decir, los que no directamente. Hay toda una problemática de verdad mucho más dramática de la que estamos viviendo ahora. Y sin embargo, todo eso no aparece en los medios de comunicación. Bueno, esa pregunta de por qué esos 465.000 o esos 800.000, depende de cómo se mide, despiertan más interés que esos 70 millones, se responde con esa idea. ¿No será que se está utilizando el tema de los refugiados para otros fines? No precisamente para mover la solidaridad de la gente, para hacer que la gente se participe y empiece a preguntarse de dónde vienen y por qué vienen. ¿No será que los objetivos de todo esto de los refugiados son otros? Bueno, pues yo creo que sí, que son otros. Yo creo que el objetivo fundamental de esta campaña mediática con los refugiados puede tener 5 aspectos que vamos un poco a desarrollar. Primero, justificar las intervenciones imperiales, es decir, justificar la guerra en Oriente liderada por la potencia imperial que es Estados Unidos y sus aliados, con distintos intereses. Los intereses de Francia o Inglaterra en la reordenación de Oriente es distinta a la de Estados Unidos. Pero no olvidemos que Estados Unidos tiene desde hace tiempo la intención de recolonizar Oriente y reorganizarlo al servicio de sus propios intereses. Uno de ellos, defender la posibilidad de que Israel siga existiendo como país en esa zona, cuya posibilidad de subsistir en el mundo árabe de Israel son nulas si no tuviera el apoyo de Estados Unidos, las armas de Estados Unidos y también, por supuesto, de todos esos gobiernos fetiches y títeres en el mundo árabe, entre ellos, sobre todo, los países del Golfo y Arabia Saudí, que nadie habla de Arabia Saudí, pero un país muy importante para toda esa zona, para mantener la posibilidad de que exista Israel. Por tanto, el tema de los refugiados tiene que ver con justificar esas intervenciones en un proyecto que es un proyecto de largo alcance, un proyecto que no es de ahora, que viene de lejos y es la recolonización de Oriente. Esa recolonización de Oriente se lleva construyendo desde hace bastantes años, desde la caída de los países del este, desde la caída de la Unión Soviética. Hay ese diseño
de cómo reordenar Oriente. Si se puede hacer con gobiernos al servicio de la estrategia imperial, bien, pero si no, pues es la famosa estrategia del caos, ¿no? Lo que los americanos, los think tanks norteamericanos llaman el caos productivo. Es decir, no podemos controlar a estos gobiernos y a estos países, bueno, pues generemos el caos, las batallas y las guerras civiles internas que lo destruyan y que nos permitan operar extrayendo los recursos, por ejemplo, el caso del gas o el caso del petróleo. Y además, teniendo en cuenta que recientemente ya Rusia, se va conformando como una potencia que puede generar o romper la unipolaridad que se había creado después de la caída de los países del este. Entonces, Rusia ahora mismo, desde hace 10 años, empieza a figurar como, digamos, a construir un bloque económico con una defensa de sus intereses en la zona. Y también Rusia empieza a percibir cómo Estados Unidos va caminando a través de la OTAN, que es el brazo armado del imperio, va caminando, construyendo bases militares cada vez más próximas del territorio de Rusia. Cosa que el propio Gorbachev y en todas las negociaciones que hubo con la perestroika, hasta la liquidación de la Unión Soviética, había negociado con Estados Unidos que la OTAN no extendería sus bases militares hasta la frontera con Rusia. Todo eso, agua de borrajas, todo eso no sirve para nada. La OTAN, en su estrategia cada vez más ofensiva, más militarización de toda Europa y también de sometimiento de Europa a través de la otra pata con la que se genera el imperio. O sea, la estrategia imperial siempre tiene dos patas. Por un lado las bases militares y por otro la economía, el comercio. Entonces, esa posibilidad de expandirse en Europa va con las bases militares, por ejemplo en Kosovo, cuando ya termina, entre comillas, la guerra en Yugoslavia, con la gran base militar en Kosovo que se instala y creando bases militares próximas a Rusia. Entonces, Rusia percibe que la OTAN está en esa línea y además Estados Unidos empieza también a través de los tratados de libre comercio, que ya se apropió de la soberanía latinoamericana a través del ALCA y todos estos tratados. En el caso de Europa, con la negociación del Tratado de Libre Comercio también con Europa, muy favorable a las empresas norteamericanas, está intentando también expandir su dominio en Europa, ¿no? y liquidar la soberanía, lo poco que queda de la soberanía europea, ¿no? Entonces, en esa expansión, Rusia comienza a diseñar su propia política dentro de las posibilidades que tiene de rearticular un bloque que permita también contrarrestar ese desequilibrio que ya se ha producido a favor de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y empieza a articularse, ¿no?, en la defensa de zonas de influencia como podía ser en Oriente. Esto un poco para contaros cómo esa estrategia de recolonización hace que, ya veremos, un tema como el de los refugiados permita desviar la atención de las poblaciones, sobre todo europeas, de lo que es el origen y las causas de estos refugiados. Esto funciona un poco como los prestidigitadores, ¿no? Por aquí tengo la paloma, yo estoy actuando por aquí, pero el truquito está por detrás, el truco lo veo por detrás. Bueno, pues toda esta campaña funciona así, ¿no?, de los refugiados. Por otro lado, estamos en un intento de que no se sepa o no se vaya a descubrir detrás de estas campañas de publicidad, no se vaya tampoco a tener en cuenta qué es lo que está pasando al interior de las poblaciones en Europa. Nosotros tenemos un escenario de guerra que no es una guerra armada, digamos que es una guerra económica, que tiene que ver con todas las políticas de ajuste, que tiene que ver con la pérdida de los servicios sociales de forma generalizada, una situación de crisis que sobre todo afecta a los países del sur de Europa. En esta situación,
las poblaciones, sobre todo en el caso de España, en el caso de Grecia ya también lo hemos visto, en el caso de Portugal, genera una inestabilidad muy fuerte en el ámbito de lo social. Y eso se traslada también al ámbito de lo político. Pero al mismo tiempo que se genera toda esa desestabilización, sí, la población percibe que hay gente que está en peor situación que uno y que está sufriendo todavía más y que además viene de una situación de guerra donde están cayendo las bombas. Es muy fácil también canalizar esos buenos sentimientos, esa ilusión, ese algo tengo que hacer y no plantearse ese origen, ¿no?, de los refugiados. Es decir, estamos en la inmediatez, estamos resolviendo lo urgente, lo inmediato, y perdemos de vista también, como os decía, lo que está pasando o el origen de todo esto. O sea que hay un tercer elemento que es canalizar los buenos sentimientos de las poblaciones europeas de forma que no sean conflictivos. ¿Y por qué os planteo esto? Sabéis que este año, durante todo el mes de octubre y hasta principios de noviembre, en este país ha tenido lugar las maniobras militares de la OTAN más importantes en despliegue de armamentos y de efectivos, más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ha habido 30.000 soldados que se han desplegado en el territorio de la península ibérica, bueno, Portugal, España, también por Italia, pero la parte del León lo hemos llevado nosotros. O sea, aquí han sido donde se han hecho las maniobras militares más importantes con el despliegue más importante de militares. ¿Y por qué en el territorio español? Pues, entre otras cosas, porque ya previamente ha habido una renegociación de las bases militares. Algo de lo que no nos hemos dado cuenta y que también ha sido silenciado por los medios de comunicación. Pero es que en nuestro país tenemos, desde que entramos en la estructura militar de la OTAN, a pesar de que el referéndum de 1986, encabezado por toda la propaganda del PSOE, para decir en un primer momento la OTAN de entrada no, y luego decir no vamos a entrar en la estructura militar y no va a haber armas nucleares en la península, pero vamos a tener que homologarnos al espacio europeo, tanto políticamente como militarmente, y por tanto tenemos que estar dentro de la OTAN. Entonces, en el 86 formamos parte, llegamos a formar parte ya de la OTAN, pero no es solo eso, sino que hay una renegociación posterior, y en la época de Zapatero y también de Rajoy, del uso de las bases militares. Entonces tenemos en Morón, tenemos en Rota, y tenemos que los cuatro, hay un plan de que haya 4 destructores que tengan su base en la base de Rota y en Morón. Entonces allí va a haber como unos 5.000 soldados marines norteamericanos que van a tener su base permanente. Porque en la estrategia de lo que es la guerra, esta guerra que llaman Guerra de las Galaxias, ¿no?, el escudo antimisiles, que no pudieron poner en marcha en Europa, han decidido poner en marcha ese escudo antimisiles en territorio español. Y entonces las bases nuestras van a ser la base del escudo antimisiles norteamericano. Pero es que además en Torrejón se está construyendo un búnker que va a alojar a los mandos militares de una nueva fuerza que se ha creado, que es de despliegue rápido. Que significa que en menos de 48 horas se va a poder desplegar a 5.000 militares en cualquier lugar del territorio, en cualquier lugar del mundo. Entonces, la península ibérica ya está siendo, digamos, un eje estratégico de Estados Unidos y de la OTAN. También se han hecho maniobras en los que son los campos de tiro, en Albacete, en Valencia, en el caso de Zaragoza, ha habido encuentro de los altos mandos militares. Y durante 2 años nosotros vamos a encabezar todas estas fuerzas de despliegue rápido. Es decir, que aunque estemos tan tranquilos y tan... Imaginaos que el conflicto en Siria adquiere otro nivel y que empieza a haber un enfrentamiento, nosotros estaríamos situados en el punto de mira digamos, nos convertiríamos automáticamente en enemigo, porque Estados Unidos tiene aquí su punta de lanza de todas estas tropas, ¿no?,
tanto hacia África como hacia Europa, porque estamos en ese lugar geoestratégico. Bueno, pues este tercer elemento del por qué los refugiados actúan ahí ocultando esto que está ocurriendo en nuestro país, el tema de las maniobras militares. De hecho, no ha habido movilizaciones en este país a raíz de esas maniobras. Prácticamente lo que hubo fueron protestas de los vecinos, por ejemplo en Alicante en junio, porque helicópteros pasaban por las viviendas a las 2 de la madrugada y había un conflicto que no dejaba dormir a los vecinos, pero prácticamente no ha habido ninguna respuesta, ninguna movilización. Las pocas concentraciones que se han hecho contra la OTAN han sido muy puntuales y gente que proviene de los movimientos antimilitaristas, pero no hemos sido capaces de reactivar ninguna movilización masiva con el tema de las maniobras de la OTAN. Y fijaos que eso coincide en el tiempo con el tema de los refugiados. Yo no digo que esto esté pensado así, yo lo que digo es que coincide y que hay evidencias para que un tema como el de los refugiados oculte todo esto que está pasando en nuestro país. Otro elemento importante del tema de los refugiados es cómo se trata de redefinir el derecho internacional. Es decir, el Estatuto de los Refugiados, que es del 51, empieza a ser cuestionado por la vía de los hechos, de la inmediatez, y empieza a plantearse que hay que reformar la ONU ante las amenazas actuales. Ya en el 70 aniversario de Naciones Unidas, Madeleine Albright, que os sonará, ¿no?, esta famosa secretaria de Estado de la época de Bush, ya plantea que forma parte de un equipo para la reforma de Naciones Unidas. Es un nuevo envite para ver cómo las amenazas o los retos, como dicen ellos, que tiene que enfrentar Naciones Unidas, pasan por ver qué se hace con el cierre de fronteras respecto a estas avalanchas, a estas hordas, ¿no?, que no se sabe ya si son refugiados, que hay que distinguir entre refugiados y terroristas, etc. Y todo eso ya se está planteando en la redefinición del derecho internacional. A ver qué pasa con el derecho internacional, que ya no tiene por qué ser garantía de protección al tema de, por ejemplo, de los exiliados, y eso que nos contaban las compañeras, de que toda persona tiene derecho a hacer su vida en cualquier país, en cualquier lugar, viniendo además de zonas de conflicto, pues ya empieza a cuestionarse que eso sea así, porque se plantea que Europa no tiene esa capacidad de acogida y ya aparece todo el tema de las cuotas, ya hay que distribuirse y además hay que cerrar las fronteras y hay que ver qué es lo que pasa con el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación. Porque además en Europa hay ya toda una serie de emigrantes que los llaman, por ejemplo, se habla de población de origen argelina, cuando son franceses, que son de la tercera generación de franceses, y se está hablando de origen argelino y todo eso ya tiene que ver con cómo ese derecho internacional ya no está sirviendo de garantía, de protección de los ciudadanos, sino se convierte en un instrumento de legitimación de otros objetivos y otras causas que son la protección, por ejemplo, o la defensa, ¿no? Entonces, frente a la necesidad de que Europa se defienda de las amenazas externas, y las amenazas, léase los yihadistas y fundamentalistas, pero también los emigrantes, sean del tipo que sean de la guerra económica o sean de otro tipo. Entonces, la política de la defensa justifica esa transformación del derecho internacional. Y hay un último elemento que quería comentar con vosotros, y es el tema de la superioridad occidental, que tiene que ver con esta recolonización del mundo. Y en esto los franceses son los maestros. Es decir, si alguien piensa que esto lo han inventado los norteamericanos, todo esto de... No. O sea, los franceses siguen teniendo 23 colonias, curiosamente. Ellos fueron los grandes, la gran metrópoli en el caso de África, con todas sus colonias africanas. Bueno, los franceses y los belgas, es decir, el famoso Congo belga y los millones de
congoleños a los que les cortaban los brazos y sembraban el terror para controlar a la población, pero es que el caso de Francia, por ejemplo, con Argelia, es exactamente lo mismo, es decir, mataron a 1 millón de argelinos y torturaron y bueno, cuando los norteamericanos van a invadir y ocupar Irak en el 2003, recordaréis que se les ponía a los soldados americanos una película muy famosa que se llama La batalla de Argel, donde se mostraba cómo los franceses diseñaban todas esas estrategias de tortura para sacarle información a los argelinos y para acabar con ellos, ¿no? Bueno, en esta lógica también los franceses han sido los que han desarrollado toda esa idea de que las colonias no son colonias, sino que son parte del territorio y que de lo que se trata es de la civilización frente a la barbarie. Entonces, la civilización frente a la barbarie significa que nuestros valores y nuestra cultura, las libertades y la democracia son superiores a todo lo que estas pobres poblaciones tienen en sus lugares de origen y por tanto hay que ayudar a que se desarrollen y hay que hay que ayudar a liberarles del sometimiento y de sus dictadores, ¿no? Y eso justifica las intervenciones y también crea esa idea de nuestra superioridad, de la superioridad moral de los valores occidentales. Y todo eso se reactiva continuamente cuando se generan conflictos. Y cuando ocurren acontecimientos como los de París, si vosotros seguís la prensa, toda la campaña que se hace es esa defensa de los valores occidentales, de los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, cosa que ha sido la bandera para la masacre, para el exterminio, para la tortura, de todos aquellos que eran considerados inferiores y especialmente dentro del mundo árabe. Y ejemplos de cómo ha funcionado todo esto hay todos los que queráis, ¿no? No quería extenderme mucho porque me gustaría que me hicierais preguntas y comentaros cosas o reflexionar. Simplemente quería cerrar un poco esta exposición con algunos de los ejemplos de por qué digo que esto es una campaña de propaganda y se puede demostrar empíricamente cómo funcionan estas campañas. Si hacemos un análisis de los medios de comunicación vamos a poder verlo con mucha facilidad. Entonces, os he traído algunos ejemplos, tengo muchos más. Por ejemplo, de septiembre, cuando empieza a construirse esta historia del entrenador refugiado sirio que llega a España, ¿no? El entrenador de fútbol, no sé si os acordáis, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo se construye? Una campaña de propaganda no se hace solo en un medio de comunicación y, sin embargo, se utilizan todos los medios. En esta época, cuando se hablaba del entrenador sirio que le puso la periodista la zancadilla y que se convirtió en un héroe porque le habían puesto la zancadilla y se había caído con su hijo, etcétera, y entonces todo el mundo quería que el entrenador sirio llegara a su país y se le acogiera y demostrara que éramos más solidarios que nadie. Todo esto aparece en los medios deportivos, donde habitualmente no se habla de temas políticos, y sin embargo toda la prensa deportiva durante semanas estuvo con el tema de la solidaridad de los clubes de fútbol, por ejemplo en el Sport, ¿no? Refugees Welcome, en los partidos de fútbol. Es decir, es el espectáculo, ¿no? Es el convertir una historia que mueve la emoción, la sensibilidad, porque de eso se trata. Las campañas de propaganda sobre todo pasan por el corazón, no por la cabeza, porque si pasan por la cabeza, pues entonces ya uno empieza a preguntarse, pero vamos a ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Qué es lo que...? Entonces de lo que se trata es de que tú te muevas siempre por emociones, por sentimientos y no por la reflexión, ¿no? Entonces todo esto, la historia del entrenador, de los equipos de fútbol, haciendo donativos, podéis hacer un rastreo y es sensacional, ¿no? Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona se vuelca con los refugiados que llegan a Europa, ¿no? Y entonces todo el mundo se hace fotos con los refugiados y ponen unos buzones para que los niños después de los partidos echen dinero y muestren su solidaridad, y todo el mundo se pone camisetas
y a nadie va a importar cuántos refugiados de verdad tenemos en España, si el sistema de atención y de ayuda a los refugiados funciona, cuáles son las condiciones en las que vienen. Incluso pues, muchos ayuntamientos de todo tipo se prestan a esa campaña publicitaria de los refugiados, bienvenidos refugiados, y por ejemplo en el Escorial un compañero me decía, no, es que se ha hecho unas jornadas dentro de esta campaña de refugiados para que el Escorial sea una ciudad, un pueblo de acogida, ¿no? Y entonces a él le habían invitado a una charla y él decía, bueno, pues yo lo primero que les he planteado, bueno, ¿y dónde vais a construir la mezquita? Decía, ¿cómo que una mezquita? Sí, claro, pues la mayoría, vosotros sabéis que la mayoría son de confesión musulmana, ¿no? Entonces, pues si queréis crearles las condiciones ideales, tendréis que construirles una mezquita, ¿no? Y habréis pensado dónde, ¿no? Y entonces se quedaba la gente así y decía, no, es que cuando dejamos de hablar de una campaña mediática tenemos que empezar a hablar de cosas serias, es decir, si vamos a atender a una gente tendremos que hablar de ver de qué estamos hablando, ¿no? En qué situación se encuentra. Si esto estaba ocurriendo en septiembre, pero a principios de septiembre, eso era mediados, teníamos noticias como, por ejemplo, Occidente se prepara para reforzar su acción militar en Siria. ¿Ves? Todo esto estaba apareciendo al mismo tiempo que nos estaban bombardeando con el tema de los refugiados. Al mismo tiempo, el secretario general ya en octubre decía, la OTAN advierte que está lista para desplegar sus tropas en Turquía en octubre. Es decir, todo esto estaba pasando al mismo tiempo que estábamos hablando de los refugiados. Y uno diría, bueno, vale, pues es lo que estaba pasando en ese momento. Os he traído una noticia que dice, del 11 de mayo del 2011, Gaddafi fuerza de migración hacia Europa. Es decir, ahora el responsable de migración es Bashar al-Assad y es el gobierno sirio, y en el 2011 Gaddafi era el responsable de los inmigrantes. No era la guerra, no eran los bombardeos, no era Gaddafi. Y seguro que os suena esta noticia del 8 de septiembre. La crisis de los refugiados obliga a planear los bombardeos en Siria, ¿no? ¿Os acordáis de este titular del País? ¿Sí? Bien. Los refugiados anhelan el ataque de Estados Unidos a Siria. ¿De cuándo es esta noticia? ¿Os imagináis de cuándo es esta noticia? Del 2013. Del 2013. Es decir, entre esta noticia del 2013 y esta noticia del 2015, es decir, esto es cómo funciona la propaganda de los medios. Y son los mismos titulares y son las mismas noticias. Y si hacéis un seguimiento de cómo se preparó la guerra contra Afganistán o la guerra contra Saddam Hussein y la invasión de Irak, os vais a dar cuenta de que todas estas campañas además siguen un protocolo. Es decir, podemos establecer un protocolo de cómo se prepara una guerra. Y lo primero que hay que hacer para preparar una guerra es señalar quién es el enemigo. El enemigo no es el pueblo sirio, el enemigo es el gobierno sirio. Y después hay que personalizar y demonizar al enemigo. Y después de personalizar, demonizar al enemigo, hay que aislarlo. Y una vez que está aislado, ya está todo preparado para que se pueda intervenir. Porque antes de poder tirar las bombas, hay que convencer a la población de que es necesario tirar esas bombas, porque si no, no se tirarían. Y estas campañas son tan eficaces que ahora mismo no ha habido ninguna reacción hacia la guerra, hacia esta tercera guerra mundial en la que estamos ya inmersos, y sin embargo, en el 2003 sí que fuimos capaces de salir masivamente a la calle diciendo no a la guerra y no en nuestro nombre. Y sin embargo, todo esto, porque la propaganda no es solo lo que hacen los medios de comunicación, la propaganda es un sistema complejo que tiene muchos elementos. Sin embargo, ahora ya nadie se está movilizando ni contra las maniobras de la OTAN, ni contra la guerra contra Siria, nadie se está movilizando por nada. Todo el mundo está, que me quede como esté y fíjate lo mal que están los otros. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin que no nos pase nada.
Pero la advertencia que hay que hacer es que nosotros estamos implicados directamente en la guerra, por lo que os contaba antes, porque formamos parte de la estructura militar de la OTAN, que es una organización militar ofensiva, y que, digamos, la nueva reordenación del mundo pasa por esa recolonización de Oriente. Y en Oriente tampoco se van a quedar de brazos cruzados, y hay pueblos que van a defender su soberanía, su libertad y su propia forma de vida. Entre ellos, por ejemplo, el pueblo palestino. Otra de las cosas que ha conseguido toda esta propaganda moderna es ocultar la tercera intifada en Palestina. En Palestina, donde se están movilizando jóvenes con lo que tienen, con cuchillos, en Cisjordania, en Gaza, en todos los sitios donde hay palestinos, se están movilizando para defender esa idea de la posibilidad de que haya un pueblo que tenga un Estado democrático, soberano y en libertad. Y yo lo dejaría aquí para que, bueno, pudiéramos debatir un poco. Gracias.